Voces de colores, cada quien su tono, con Lauricel Castillo. Ya, ahora sí estamos en vivo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos aquí en el programa de radio Voces de Colores, cada quien su tono, una vez más, como todos los jueves, de 6 a 7 de la noche. Nos encontramos hoy en la Fundación Eberto Castillo Martínez, porque se va a llevar a cabo una conferencia con relación a la Constitución de la Ciudad de México. El ponente es el abogado constitucionalista con una amplia trayectoria en materia académica y también política, Ricardo Ruiz. Nos encontramos en la Fundación Eberto Castillo y van a estar platicando con ustedes quienes me ayudan en la conducción, que es Adriana Canales. Buenas tardes a todos. La productora del programa, Raquel Vargas. Buenas tardes. Y también pues nuestra camarógrafa, fotógrafa, esa no la pueden ver porque está detrás de la cámara, es Nedelia Moguel. Y en estos momentos, bueno, pues queremos señalarles que la Fundación Eberto Castillo realiza diferentes actividades. Dentro de estas actividades pues están foros de discusión, seminarios y diferentes cuestiones que hacen que reflexionemos sobre las principales problemáticas de la vida nacional. Dentro de las actividades también se han desarrollado una serie de proyectos, entre los cuales resalta uno que tiene que ver con cuestiones de carácter federal, que sería el InMujeres, donde participa Angélica, que está aquí con nosotros. A ver. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y bueno, pues Angélica está coordinando junto con Ivonne Sandy el proyecto que tiene que ver con esta discusión en torno a la Constitución de la Ciudad de México, Constitución que fue aprobada recientemente. Y esta Constitución pues tenemos que apropiarnos los ciudadanos y las ciudadanas, pero también, como consideramos importante, es necesario que nos sirva como herramienta para la construcción también de esta ciudadanía y de toda esta perspectiva democrática. Entonces vamos a dejar a Adriana Canales y a Raquel Vargas, que van a entrevistar directamente a Ivonne Sandy y a Angélica para que les cuenten qué es lo que se está haciendo, cómo elaboraron el proyecto, por qué determinaron que tenía que ser la Constitución de la Ciudad de México como algo importante que deba de conocer la gente que habita en esta gran metrópoli. Y entonces en unos momentos más continuaremos con la conferencia que se va a llevar a cabo aquí con el ponente Ricardo Ruiz. Y bueno, cuando den las 6 de la tarde concluirá nuestro programa de Voces de Colores, de 6 a 7, el programa de Voces de Colores a través de Ventana Pública, pero vamos a continuar con el Face de la Fundación Eberto Castillo y con mi página Lauricel Castillo Juárez. Bueno, muchas gracias y los dejamos no en manos, sino en voz. Con nuestros tonos. Cada quien su tono. Gracias. Pues nos ajustamos Un poquito a la cámara. Pues buenas tardes, muchas gracias por recibirnos aquí en la Fundación Eberto Castillo, y pues nos gustaría que nos platicaran cuál es el objetivo de que la Fundación realice este tipo de ponencias, este tipo de conferencias, y pues cómo está participando en el programa Proequidad de Mujeres en este ciclo de conferencias. ¿Quién quiera tomar la palabra? Yo tomo la... Hola, buenas tardes, Ivonne Sandy, tomo la palabra ahorita para después ya poder ir a hacer el enlace con la conferencia y lo dejamos después con Angélica Fernández. Bueno, pues más bien la Fundación participa este año, es la primera vez que participa en el programa Proequidad 2017 del Instituto Nacional de las Mujeres con el proyecto, me voy a permitir leerlo porque está un poquito largo, se llama Fomentando Liderazgos para una Ciudad Incluyente,
acciones de capacitación y difusión de la nueva Constitución Política de la Ciudad de México a favor de una participación activa y equitativa. Este proyecto, bueno, tiene 3 metas principales. Primero, que es llevar a cabo talleres de formación sobre la participación ciudadana y la Constitución Política. La segunda meta es pues hacer una serie de carteles, que inclusive se hizo la traducción en otomí, mazahua y náhuatl. Y la tercera meta pues es llevar a cabo 2 conferencias para dar a conocer pues la importancia, más bien primero para dar a conocer el documento y también para reflexionar sobre la importancia de la Constitución Política. En este sentido, ¿cuál es la importancia de que la gente conozca la Constitución de la Ciudad de México? Sabemos que es una Constitución muy joven, pero ¿cuál es la importancia respecto al próximo año que se nos avecina, verdad? Yo creo que es la que nos está marcando la pauta para todo lo que viene en el 2018. Definitivamente la Constitución es un elemento de vanguardia que nos da otro carácter a la Ciudad de México, nos da autonomía, nos da una cuestión diferente frente a las condiciones económicas, sociales, culturales y democráticas. Y como tal, vienen muchísimos cambios. Y uno de ellos, el más rápido y más cercano, es el proceso electoral, donde la Ciudad de México va a vivir un cambio quizá no tan radical de momento, pero sí trascendental, porque cambiamos a ser un estado más de la República Mexicana y con ello nuestra asamblea cambia, nuestros distritos cambian, ya no somos delegaciones, somos unidades territoriales, vamos a elegir concejales, vamos a elegir a nuestros, no delegados, sino alcalde. Entonces todo eso responde a los cambios de la Constitución, a una necesidad de modernizarnos, de actualizarnos en los procesos y la Constitución está dando respuesta a estos cambios en todos los sentidos, porque la Constitución creo que es algo nuevo, fresco, innovador. Podrá habrá que diga muchos peros en la sopa, pero definitivamente es un cambio que es para sumar. Y ante esto, bueno, venimos con un 2018, si ahorita fue de movimiento, el 2018 va a ser de cambios en su máximo esplendor. Y cambios que ha impulsado la ciudadanía, definitivamente, ¿no? Desde hace más de 30 años. Sí, y eso es bien importante porque los talleres lo hemos dejado con mucho hincapié, ¿no? Si hoy tenemos una Constitución de la Ciudad de México, es por la presión social, porque la ciudadanía se ha organizado, ha buscado cambios y lo ha logrado. ¿Y cómo ha reaccionado la gente ante esto? ¿Se participa? Es curioso porque la gente no sabe, para empezar mucha gente no lo conoce, es un todavía lejano, no hay como una difusión de la Constitución en sí misma, ¿no? Sí saben que hay algo diferente, pero sabemos bien qué es lo diferente. Y qué contiene. Exactamente, y por eso son estos foros, ¿no? Este tipo de conferencias, y creo que estamos ya a punto de empezar, podemos empezar en cualquier momento. En cuanto les demos por iniciada la conferencia, nosotros pues escucharemos atentamente también la conferencia y los vamos a dejar con la transmisión en vivo de la conferencia. Para que nos sigan, nos den compartir y les recordamos nuestras redes sociales, Laura Itzel Castillo en Facebook, @Laura_y_Castillo y Voces de Colores en Facebook, para que por favor nos estén siguiendo y nos den el pulgar arriba y compartan por favor. Y la página de la fundación, bueno, más bien el Facebook es fundacioneberto.castillo Martínez. Y bueno, me gustaría agregar que junto con la fundación está colaborando también 2 asociaciones civiles, en este caso Angélica Fernández, quien es la directora de Aliados Indígenas, AC, y también otra asociación civil que se llama Contacto y Acción, que también está apoyando este proyecto. Y bueno, pues compartan y ojalá y sea de su agrado. Pues mientras igual Angélica nos puede ir comentando y vamos a la conferencia en vivo. Muy buenas tardes, sean bienvenidos y bienvenidas todos y todas ustedes. Es muy importante para la Fundación Eberto Castillo Martínez que la tarde de hoy se encuentren ustedes, jóvenes, para poder escuchar a nuestro ponente Ricardo Ruiz
ya que la Constitución Política de la Ciudad de México recientemente fue aprobada. Como quien dice, estamos estrenando Constitución. Y para nosotros es fundamental que la gente conozca sus derechos, que la gente también sepa cómo se procesó esta Constitución y además cuáles son las herramientas que nos brinda. De acuerdo con nuestra Constitución Política a nivel federal, en su artículo 40, se sostiene que nuestra república tiene un carácter representativo, democrático y federal. Podemos ver en esta definición que la representación, principio fundamental del liberalismo, resulta central en la esencia misma del Estado. El filósofo inglés Thomas Hobbes fue uno de los primeros pensadores en proponer a la representación como el principio organizativo del Estado moderno. Como se sabe, su proyecto se fundaba en la premisa de que el individuo se encontraba aislado, pues era un sujeto preocupado por asegurar su sobrevivencia en la lucha de todos contra todos, como él señalaba. El individuo, no el pueblo o la comunidad, resultaba así la unidad fundamental para pensar la política desde este modelo. En el libro La potencia plebeya, el filósofo y vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, ha definido a la participación ciudadana como la acción política y las técnicas organizativas que reafirman la pertenencia a una colectividad que le precede a todos, por lo que los empuja o promueve que imaginemos y realicemos un porvenir igualmente común. Está difícil el reto, ¿verdad? En la Constitución Política de la Ciudad de México, en el artículo 26, se dedica sobre todo a detallar en qué consiste la democracia participativa. En este artículo se destaca sobre todo la cuestión de algo fundamental, el presupuesto, y a partir de lo que es el presupuesto, de cuántos recursos hay, es por lo que también se define el tipo de gobierno que se desarrolla. Es decir, en la orientación del presupuesto podríamos señalar están los objetivos importantes de un gobernante. En sus 20 tesis de filosofía política, Enrique Dussel sostiene que el paradigma de la participación política puede ahora pensarse en dos niveles teóricos. Y estos son: uno, por un lado tendríamos los procedimientos participativos que buscan una horizontalidad simétrica. Con ellos se busca la intervención directa de todos los miembros de esta comunidad de la que hablábamos en pequeñas organizaciones barriales que permitan el involucramiento directo en los asuntos públicos. Aquí pueden incluirse cuestiones como el presupuesto participativo hasta las discusiones públicas sobre aspectos de la vida nacional. Y dos, por otro lado, se pueden pensar procedimientos participativos que vayan de abajo hacia arriba, los cuales tienen la función de fiscalizar y controlar a los poderes representativos del Estado. Aquí también podríamos decir se involucran mecanismos como el referéndum, la consulta e iniciativa popular, así como algo fundamental que es la revocación del mandato. Y bueno, sobre estos temas son sobre los que versaría esta plática que nos va a dar Ricardo Ruiz. El tema es la participación ciudadana más allá de un derecho, una visión sobre la Constitución Política de la Ciudad de México. Ricardo Ruiz Suárez, además de ser profesor de muchos de ustedes y algunos, es investigador del Departamento de Derecho de la Universidad Autónoma Metropolitana del plantel Azcapotzalco.
Estudió la licenciatura y la maestría en la Facultad de Derecho de la UNAM. En el servicio público se ha desempeñado como coordinador de asesores de la Secretaría de Medio Ambiente, subdelegado jurídico y de gobierno en Iztapalapa, delegado político en Iztacalco, coordinador de políticas y programas de la Secretaría de Desarrollo Económico, director general de gobierno en la Ciudad de México y también fue presidente del Partido de la Revolución Democrática en la capital. Con la ponencia de Ricardo Ruiz Suárez finaliza el ciclo de conferencias La participación ciudadana más allá de un derecho, que organizó la Fundación Eberto Castillo junto con el programa Pro Equidad del Instituto de las Mujeres a nivel federal. Ivonne Sandy, que se encuentra aquí, es la coordinadora de estas actividades de la Fundación. Ella pues ha estado encargada de promover esta serie de foros como parte importante de lo que considera la Fundación Eberto Castillo que se tiene que realizar, es decir, promover estos espacios de reflexión, de discusión colectiva, donde vienen ponentes, como es el caso de Ricardo Ruiz, ponentes que nos van a poner al día con relación a cuál es la situación en torno a esta constitución política, porque pues además es uno de los hacedores, digamos, de la Constitución, porque estuvo muy de cerca asesorando y promoviendo una serie de postulados que finalmente se cristalizaron en la Constitución política de la Ciudad de México y que ahora es necesario que se le dé un seguimiento a esta Constitución, pero para eso necesitamos nosotros como ciudadanos y ciudadanas tener estas herramientas para poder saber qué es lo que significa, qué es lo que está plasmado y cómo podemos lograr que efectivamente esto sea una realidad. Entonces le damos la palabra aquí a nuestro ponente Ricardo Ruiz Suárez. Un aplauso para él. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y a todas ustedes. En primer lugar quiero agradecer a siempre estaremos apoyando las actividades que se hacen, porque creemos en su actividad, en su trayectoria y en su historia. Entonces estamos aquí para platicar sobre este tema de la participación a partir de que existe un nuevo marco jurídico en lo que ahora es la Ciudad de México y mucho tiempo fue el Distrito Federal. Tengo la intención de que podamos platicar, quiero platicarles de manera muy sencilla de algunos temas relacionados con esta Constitución y dejar un espacio para que más bien podamos intercambiar puntos de vista y resolver o comentar algunos temas que pueden ser importantes para ustedes y para nosotros. La idea de la plática es responder a algunas de las preguntas que todos nos hacemos cuando vemos este tema de la Constitución. La primera pregunta que nos hacemos, que nos hacemos en la calle, en todos lados, es, bueno, ¿y qué importancia tiene que exista una nueva Constitución? ¿Qué es lo que cambió con esta nueva Constitución en relación a lo que antes había? El otro tema es, bueno, ¿y cómo se hizo esta Constitución? ¿Cómo fue que llegamos a esta Constitución y cómo se procesó? Es un tema muy importante porque además de la importancia de los contenidos que tiene la Constitución, es igualmente importante la manera en que se hizo la Constitución, que es un referente muy importante a cómo se debe de legislar, a diferencia de cómo se legisla en otros lados, en particular en México, donde de pronto estamos muy acostumbrados a ese dedazo del presidente, donde de repente vemos que se levantan dedos y se aprueban leyes que nadie sabe, nadie supo de qué se trata. Entonces, es el otro tema, cómo se hizo esta Constitución y por supuesto es qué nos beneficia esta Constitución. Esa es la pregunta que cuando hacemos, bueno, sí, qué bueno que se hable de que hay una buena Constitución, de que esta es muy buena,
Pero bueno, ¿y en qué nos beneficia esto o qué sentido tiene que existe? Finalmente terminaré con otra pregunta. Bueno, y ya se hizo la Constitución, ya está ahí, está muy bonita, ¿y qué sigue? ¿Qué va a pasar después de que esto exista? Entonces, básicamente sobre esos cuatro ejes voy a desarrollar esta plática más que conferencia. Me interesa que sea algo como muy sencillo y muy ágil para que todos podamos participar. En primer lugar, ¿cuál es la importancia de que exista una nueva constitución, o más bien de que exista una constitución en la Ciudad de México? ¿Qué importancia tiene en relación a lo que existía? Y yo aquí lo diría de manera muy sencilla. Podríamos hacer una plática completa sobre la historia del Distrito Federal, que empieza en 1824, desde nuestra primera Constitución, y que se fue desarrollando así hasta llegar a la reforma a la Constitución General hace muy poco, en el 2016. Yo lo que podría decir, para no meternos en todos estos temas de historia, sería que durante 194 años este territorio donde vivimos, donde estamos, se conoció como Distrito Federal. Fue un Distrito Federal. Todos lo conocimos así. Todavía a la fecha, de repente a todos se nos va y hablamos del Distrito Federal. A partir de la reforma constitucional del 2016, o sea, hace un año, ya no existe el Distrito Federal. Ya no existe más algo que se llame Distrito Federal. A partir de ese momento existe algo que se llama Ciudad de México. Este es el primer cambio. Y no es un cambio de nombre, no se le puso un nombre más bonito solamente, sino que el hecho de que ahora sea Ciudad de México y no sea Distrito Federal, cambió toda la visión jurídico-política que este territorio tuvo, insisto, durante 194 años, desde la Constitución de 1824. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre hablar de un Distrito Federal y de la Ciudad de México? Insisto, no solamente es un asunto semántico, no es un asunto de palabras, sino lo que hay atrás de esas dos denominaciones es que hay un cambio de todo el régimen político-jurídico que sustenta el Distrito Federal o la Ciudad de México. Cuando hablamos de Distrito Federal, en realidad de lo que estamos hablando, de manera muy sencilla, es de un territorio que está gobernado por la Federación. O sea, en este país donde estamos en un sistema federal, donde existen estados y cada uno de los estados tiene su gobernador, su poder legislativo, su poder judicial, y donde cada uno de esos estados tiene su propia constitución, que eran delegados que no respondían más que al presidente, pero no respondían ante la gente. No tenían por qué responder porque quien los designaba era el presidente y era el regente. Entonces, con el que querían quedar bien y con el que quedaban era con él. En 1985, después del sismo, se ve el desastre. No había gobierno, no había quien interviniera en absolutamente nada. Si no es por esta participación, si hablamos de participación, aquí empezamos a ver cómo es la participación ciudadana la que entra al quite, la que hace el rescate y la que organiza la ciudad, la que organiza el tránsito, la que organiza todo lo que es la parte de emergencias, la que saca a las gentes vivas, la que saca cadáveres y los lleva a otro lado, la que informa a la población. Entonces, todo esto, bueno, hubo cosas terroríficas, ¿no? Que cae la Procuraduría y se ve que había gente torturada, que estaba en los separos, que estaba en una situación donde realmente vemos
que esto que aparentemente era una ciudad gobernada, en realidad estaba desgobernada. ¿Por qué? Porque evidentemente el presidente y evidentemente a quien designa, pues estaban mucho más preocupados en la política priista, en ver quién iba a ser el sucesor, como a veces sucede, ¿no? Si vemos algún parecido en estos días, sería coincidencia, ¿no? De que nombran a alguien y todo el mundo lo saluda y le dicen, usted era desde chiquito sabíamos que usted iba a ser el presidente. Entonces, mucho más preocupados en eso que atender a la gente, porque además quienes gobernaban no habían sido ni electos ni respondían a la gente que vivía en ninguna de las zonas. Entonces, a partir de eso empieza la necesidad, se ve la necesidad por parte del gobierno de que la gente, que la sociedad rebasara al gobierno. Entonces se va a obligar en ese momento a un PRI que era poderoso en todo el país, un presidente que era poderoso en todo el país, se le obliga a hacer cambios en las normas y se le obliga a hacer algunos cambios que se van a ir encadenando. Primero se nombra una cosa que se va a llamar Asamblea de Representantes, que era una cosa rarísima, porque se elegían, participaban los partidos, pero lo único que podía hacer esa asamblea era una especie de ayuntamiento que podía emitir algunas normas de buen gobierno y bandos, se llamaban los bandos de buen gobierno, como los ayuntamientos, y pues hablar de tránsito, hablar de una serie de cosas menores que no eran las más importantes para la ciudad, pero tenía una cosa que era importante. Por primera vez se podía citar a los delegados a que dieran cuentas de algo, y esto yo digo que lo que demostró esa Asamblea de Representantes, lo más importante que tuvo esa Asamblea es que demostró que no servía la Asamblea de Representantes y que había que hacer otra cosa. Entonces, a partir de ahí se vienen cambios, se va reformando la Constitución y a cuentagotas se va aceptando que ya haya un jefe de gobierno, que se pueda elegir. Después se acepta que haya delegados electos y ya se pueden elegir esos delegados, pero finalmente en la Constitución, en las últimas reformas que se hacen en 1993 y 1996, se establece que hay un gobierno compartido. El presidente sigue siendo quien gobierna, pero se acepta que hay un jefe de gobierno, pero el jefe de gobierno no puede poner al secretario de Seguridad Pública si no lo autoriza el presidente, y tampoco al procurador porque se le tiene que autorizar, y tampoco puede hablar de la deuda de la ciudad porque eso lo tiene que autorizar el Congreso. Las normas, se acepta que hay una asamblea legislativa que norma algunas cosas, pero las normas fundamentales las hace el Congreso de la Unión. Se hace un estatuto de gobierno que lo hace el Congreso de la Unión. O sea, seguimos en este esquema donde la gente de otros estados es la que decide cómo se va a llevar la organización política de la ciudad y no los habitantes. Hubo cosas muy interesantes. Hablando de participación, se hace un referéndum ciudadano, que sería, digamos, guardando todas las diferencias, lo que pasó ahora con un referéndum en Cataluña, nos acordamos, pues un referéndum que no autorizó el gobierno y que la sociedad en ese momento dice, pues la hacemos. Es que no se puede porque no está normado, pues la hacemos. Y lo hicimos como pudimos y habilitamos, pedimos prestados urnas y las cajas las habilitábamos para que la gente pudiera votar, se consiguen cosas, la gente participa en las urnas de manera voluntaria. Andábamos viendo cómo hacíamos para que todo el mundo comiera porque estaba todo el día ahí, como se podía, colaborábamos la gente con lo que podía. Hizo un referéndum muy exitoso que demostró una cosa muy sencilla. Decía, la gente de esta ciudad queremos gobierno propio, ya no vamos a aceptar que nos gobierne nadie, que no decidamos nosotros que gobierne, nos queremos autogobierno. La izquierda en ese entonces lo que decía era Estado 32, es decir, queremos ser un Estado como todos los demás estados, igualito,
porque pues, hay población, hay territorio, tenemos capacidad de hacer leyes, no importa que aquí estén los poderes federales, se puede convivir y no tenemos por qué ser ciudadanos de segunda o de tercera. Todos los demás eligen a su presidente municipal y nosotros no podemos decidir quién va a estar a cargo de la colonia donde estoy. No hay nadie electo, si siempre viene alguien que designaron porque hizo méritos con la gente de arriba, pero ni siquiera conoce el territorio, la colonia. Eso no puede ser. Todo eso presionó enormemente para obligar a que se fueran abriendo estas compuertas hasta llegar al 2016. En el 2016 se da entonces una posibilidad de hacer una reforma a la Constitución General de la República para establecer el cambio a Ciudad de México, que dejara de ser un distrito federal y fuera una entidad con autonomía para gobernarse y para hacer sus propias leyes. Eso se va a poder. Se dio en el marco de todo un proceso de reformas que hemos llamado las reformas del Pacto por México. Se reformaron algunas cuestiones como se hace la privatización del petróleo, etcétera, y al final se permitió que se reformara la Constitución para hablar de la ciudad. Evidentemente, la reforma que se hace a la Constitución General de la República es un gran avance, porque se cambia este esquema donde el presidente y la federación gobernaban. Ahora se establece que el gobierno va a ser propio, que va a tener poderes propios y que va a tener su propia constitución. Es decir, va a desaparecer este estatuto de gobierno que hacía el Congreso y ahora la Constitución la va a hacer, como en todas las demás entidades, la propia decisión de los ciudadanos, es decir, a partir de un constitución. Es así entonces como este marco permite que haya una constitución en la ciudad. Por supuesto que para hacer la constitución, y vamos al segundo tema, cómo se hizo la constitución, pues tenemos una serie de límites que va a establecer la propia constitución, porque hay que recordar que atrás de las constituciones no son normas, no son leyes. Lo platicamos muchos con mis alumnos y alumnas, que las constituciones en realidad están atrás de la ley. ¿Quién está atrás de eso? ¿Cuáles son las fuerzas económicas y políticas que permiten que una constitución sea de una manera y no de otra? Se refleja en leyes, pero aquí lo que quiero es quién las hizo y cómo y por qué. Aquí evidentemente una reforma constitucional se va a hacer en el Congreso de la Unión pues con un predominio de algunas fuerzas como el PRI, como el PAN, que van a aceptar a regañadientes que se abra el tema de la ciudad, pero van a imponer ciertos límites a lo que se puede hacer en la Constitución. Entonces hay que asumirlo así. O sea, esa Constitución de la Ciudad de México que se va a hacer, pues va a tener una serie de límites marcados por ciertos intereses que deciden pues, que haya una serie de marcos limitativos para que se desarrolle esto. Por ejemplo, ¿a qué nos referimos? Por ejemplo, después cuando se hizo la Constitución, se cuestionaba, primero, ¿por qué el constituyente que va a hacer la Constitución, una parte de ese constituyente no es electo, sino van a ser designados por la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, por la Asamblea, por el jefe de gobierno? El 40% de la integración de esa Asamblea, pues tenía que ser así. Bueno, esa fue la condición que establecieron para poder aprobarla, que no fuera un constituyente electo plenamente, sino que una parte de los que integraban ese constituyente fueran designados por el Ejecutivo Federal, local y por las cámaras. ¿Por qué esto? Bueno, pues porque eso garantizaba
que al integrar el constituyente, una parte importante del constituyente, pues fuera representante de esas fuerzas, del PRI, del PAN, y no se dejara toda una elección donde lo más seguro es que ganara la izquierda, porque si alguna virtud ha tenido este proceso de apertura en la ciudad es que desde 1997 la gente del Distrito Federal en ese entonces decidió que debía de ser la izquierda quien gobernara, y ha mantenido esa decisión hasta este momento. Si hubiera sido toda la integración del constituyente por elección, hubiera ganado la izquierda y evidentemente hubiera establecido una constitución pues con un sello muy claro de la izquierda. Para que esto no sucediera, pues se hizo esta fórmula donde se designa, y claro, cuando vemos los números vemos que el PRI pues estaba sobre representado, el PAN estaba sobre representado porque se designaron directamente priistas y panistas y del Partido Verde. ¿Esto qué va a hacer? Esto va a ser un límite en las decisiones del constituyente por una razón muy sencilla, porque se establece en la Constitución General que el constituyente tiene que tomar sus decisiones por una mayoría calificada de las 2/3 partes. Es decir, con esta integración se planteaba pues, que la izquierda no pudiera tomar decisiones solo en temas que no eran muy del agrado del PAN y del PRI, y que por lo tanto tenía que pues, entrar a negociar. Entonces, este fue el primer reto del constituyente. Un constituyente donde una sola fuerza no podía decidir y tenía que negociar con las demás fuerzas, lo cual evidentemente pues, limitaba un solo proyecto y se tenía que entrar a una negociación de temas que ahorita vamos a ver, que eran muy sensibles y donde había una gran diferencia, por ejemplo, entre la izquierda y el PAN, en temas como la libertad de las mujeres, en temas como la diversidad sexual, en una serie de asuntos que se había avanzado mucho ya en la Ciudad de México y que para el PAN eran como tabú. Y otros temas que ahorita vamos a ver. La otra limitación, por ejemplo, se cuestionó mucho cuando se hizo la Constitución de que no se sometiera a referéndum una vez aprobada, ¿no? Se decía, pues lo mejor sería que ya el constituyente aprobó, que lo someta a referéndum para que sea la gente la que decida si está de acuerdo o no. Eso hubiera sido lo más democrático y sería, hubiera sido lo ideal. Pero desde la Constitución General se va a evitar esto. Se impide que la aprobación de la nueva Constitución pasara por un referéndum. Se dice expresamente que basta con que lo apruebe el constituyente y va a ser ya aprobada y se tenía que publicar. Son dos temas que después se discutieron mucho y se cuestionaron mucho, pero que quiero hacer notar que no fue un problema de los constituyentes, sino ya desde los límites que estableció la propia Constitución General. Esos fueron los límites. Ahora, ¿cuáles fueron las bondades de la forma en que se integró el constituyente? Bueno, que a pesar de esto, de esta cuestión donde algunos eran designados y otros electos, se pudo procesar un mecanismo que no se había usado en el país, que innovó la forma de hacer una ley, donde normalmente hay una iniciativa que presenta o el presidente o algún diputado y después se pasa a una discusión cerrada en comisiones, se le llama, y después de las comisiones pasa al pleno y se aprueba. Véase el caso de la privatización del petróleo que hicieron en el Congreso de la Unión, que incluso se fue a los estados, como tiene que ser una reforma en la Constitución General, tenían que ser mayoría los estados, pero los estados lo aprobaron en 2 días. O sea, pasó a cada estado y de repente ya vimos al otro día ya lo habían aprobado sin discusión y sin nada. ¿Por qué? Pues porque había un lineazo del presidente para que se hiciera. Y había un acuerdo entre el PAN y el PRI para que se hiciera de esa forma. Esto se evitó en el constituyente. Se
de un proceso de algo que se ha hecho en otros lados y que aquí fue una innovación, de lo que llamamos el Parlamento abierto. Se establece un Parlamento abierto que va a trabajar en la Constitución. En primer lugar, le tocaba al jefe de gobierno hacer el proyecto que presentaría, la iniciativa que presentaría el constituyente. Va a tener el tino el jefe de gobierno de decir, yo no hago solo esa iniciativa, sino convoco a un conjunto de especialistas en la materia, gente muy reconocida, para que ellos hagan ese proyecto y lo discutamos. Entonces, la iniciativa del jefe de gobierno es una iniciativa que ya trae atrás toda una discusión muy amplia de especialistas en diferentes materias, pero además de organizaciones sociales que desde ese momento van a presentar propuestas, van a discutir, van a integrarse. En cada una de las áreas del gobierno hubo participación, de tal manera que esa iniciativa ya representa una riqueza muy importante. Cuando la presenta el jefe de gobierno ya trae atrás consensos muy importantes de ciudadanos y de organizaciones sociales que ya pusieron su sello en esa iniciativa. Cuando se integra el constituyente, se inicia esta idea del Parlamento abierto y se abre la posibilidad de que todos y todas presenten iniciativas. La iniciativa popular se abre en ese momento y se abre de la manera más abierta, valga la redundancia, posible. Es decir, no se requieren ninguna firma más que la que propone. A diferencia de lo que pasa con las iniciativas populares, que requieren firmarse por un porcentaje de la población, aquí solamente si algún ciudadano o ciudadana quería proponer tenía alguna propuesta de la Constitución, lo presentó. Se presentaron aproximadamente 600 iniciativas de los ciudadanos, o más, y todas se tomaron en cuenta en las comisiones, se obligó a que se discutiera. Y los mismos diputados y diputadas constituyentes presentaron propuestas, también como 500 propuestas que tuvieron que discutirse conjuntamente con la iniciativa del jefe de gobierno. Se abre además un proceso donde participaron las organizaciones sociales directamente, que podían ir a las comisiones y podían discutir y presentar sus propuestas y defenderlas ante los constituyentes. Entonces fue un proceso muy vivo. Hubo no sé cuántas manifestaciones afuera de gente que hizo plantón, que llevaba sus propuestas para obligar a que se discutieran. Se establecen 900 consultas en materia de derechos indígenas, o sea, se hacen consultas a los pueblos, sobre todo del sur de la ciudad, donde ellos discuten y tenían que aprobar previamente todo el capítulo de derechos indígenas como una condición para que se aprobara toda la Constitución. Entonces se da un proceso que no se había dado en el país para la discusión de una Constitución o para la discusión de una iniciativa, que consideramos que debía de ser un proceso normal, no un proceso excepcional. Las leyes y las constituciones debían de ser producto de una discusión real de la gente, debían de ser producto de una maduración de temas, de normas, que después tengan una fuerza real y que no sean impuestas por la decisión de un presidente o de una mayoría artificial que se hace en la Cámara o en el Congreso. Esta es la forma en que se debe de procesar la reforma. Finalmente se hace y se aprueba la Constitución, lo cual fue en sí mismo algo extraordinario, porque si vemos nosotros lo que pasaba en ese momento, veíamos que la mayor parte de los analistas políticos y de los políticos decían, esa Constitución no sale, esa Constitución no va a salir porque no se ponen de acuerdo los partidos, porque tienen enormes diferencias y entonces tienen que entregarla, son nada más 4 meses y no la van a entregar a tiempo. Todavía 2 semanas antes de que se aprobara, las apuestas casi se iban a las apuestas, la mayoría apostaba que eso no iba a salir y sí iba a ser una crisis enorme porque la Constitución no preveía qué pasaba si no se aprobaba la Constitución. No había ningún mecanismo para decidir esto. Finalmente se aprobó.
Y evidentemente, con eso termino esta parte de lo que fue el proceso, sale una constitución que es una constitución que tiene avances muy importantes en relación a las legislaciones de los estados, avances muy importantes en términos constitucionales de lo que debe ser una constitución, no solamente en los estados, sino una constitución en general, que incluso se contrasta con la constitución federal. Sentirnos satisfechos de tener una constitución. Evidentemente, por la forma en que se discutió, por la manera en que se tuvo que aprobar, hay temas que se quedaron en el tintero. Hay temas que se tuvieron que acordar con el PAN, con el PRI, con todas las fuerzas, y no son lo que hubiera querido la izquierda en algún momento. Si hubiera tenido la mayoría y la fuerza para hacer otras normas, seguramente esos temas hubieran sido mejorados en muchos sentidos. Pero finalmente lo importante es que por primera vez en la historia de esta, ahora sí, Ciudad de México, hay una constitución que norma, que define cuál es la estructura de gobierno, y lo más importante que logra la constitución, establece los derechos que tienen los habitantes de la ciudad, derechos que además son exigibles y pueden ser también reclamados por vías judiciales y administrativas. Y aquí entramos ya a los contenidos de la Constitución, con sus límites y con sus bondades. Si estuviéramos en una escuela de derecho con especialistas, seguramente si analizamos la Constitución le veríamos muchos defectos. Técnicamente tiene algunos problemas de dispersión, la sistematización pues tiene problemas. Yo en algún espacio académico he hecho esas críticas. Afortunadamente no soy de los... Digo, en ese sentido no soy constituyente, hubiera sido ser constituyente, no lo fui, estuve trabajando, pero no como constituyente. Pero les digo a mis amigos y amigas constituyentes, bueno, la diferencia es que ustedes son el papá y la mamá, entonces claro, no le ven defectos a su hijo, pero yo sí le puedo ver lunares y le puedo ver defectos, como que la pierna está más chiquita que la otra. Y bueno, técnicamente yo creo que hay mucho que mejorar y seguramente se mejorará adelante. No voy a entrar a las críticas ahorita, sino a resaltar las bondades de la Constitución. Contenidos. Primer aspecto importante de los contenidos. Se establece una Carta de Derechos que por primera vez concreta algo que no existe en los estados de la República, porque lo que han hecho los estados de la República en sus constituciones, en sus leyes, de alguna manera es calcar lo que viene en la Constitución Federal. Que por cierto, la Constitución Federal a partir del 2011 avanzó mucho en materia de derechos humanos. Acordémonos que en 2011 se cambia el concepto de garantías individuales y se incorpora el concepto de derechos humanos en la Constitución General, y se establecen también una serie de elementos de interpretación y principios de lo que ahora es el gran tema del derecho convencional, del derecho que tiene que ver con los tratados internacionales que México ha firmado y que han avanzado mucho en todas las materias de derechos humanos. Ya la tiene la Constitución Federal, de una manera paradójica, porque ya tenemos un buen capítulo un buen título de derechos humanos, pero somos uno de los países donde más se violan los derechos humanos a nivel internacional. Entonces, no dicho por mí, dicho que en otros estados no se había avanzado, en la ciudad se avanzó. Uno de los objetivos fue incorporar todo eso y meterlos ya no solamente como leyes, sino como parte de la Constitución, para que tengan más fuerza y que tengan mucho más posibilidades de que se respeten independientemente de los gobiernos que llegaron a la ciudad. Y es una garantía que no puede modificarse y echarse para atrás. Eso era muy importante. Los avances que ha tenido el constitucionalismo en América Latina, hubo todo un proceso de lo que se llamó el constitucionalismo social en América Latina, que se
que se avanzó en Bolivia, en Venezuela, en Ecuador, en otros países donde se avanzó mucho en términos de los derechos humanos y se trataba de integrarlos en esta gran carta. Ahora, esta carta que hay en la Constitución también, hablando de participación, es un producto de todo un proceso que se dio desde el gobierno del ingeniero Cárdenas, donde las organizaciones sociales fueron en consulta y vinculadas con el gobierno de la ciudad, fueron planteando lo que se llamó la Carta de los Derechos de la Ciudad, vinculado además con instrumentos internacionales de la Carta de Derechos que se hizo a nivel internacional. Entonces aquí muchas organizaciones sociales estuvieron muy activas y plantearon el esquema que finalmente va a adoptar la Constitución. La Constitución adopta exactamente el esquema de la Carta de la Ciudad. Los temas incluso como se vincula la ciudad democrática, la ciudad solidaria, la ciudad con derechos para todos. Todo esto que son los capítulos de la Constitución realmente vienen de retomar una visión que viene de los ciudadanos y no viene de los teóricos del derecho. Esto es bien interesante porque incluso al revés, muchos teóricos del derecho se escandalizaban con esto. Para quien conoce más esto del derecho, muchos teóricos del derecho con una visión positivista, con una visión que viene de toda una corriente del derecho, decían, ¿esto qué es? Incluso los medios de comunicación, muchos medios, todo el mundo era teórico de constitucional, ¿no? Pati Chapoy opinaba, muchos teóricos importantes opinaban sobre el tema, ¿no? Y entonces decían, muy sencillo, decían, ¿para qué queremos tantos derechos si no hay dinero? Entonces, es una vacilada, es una tontería, ¿para qué metemos tantos derechos si no hay dinero para cumplirlos? Ojalá se cumplieran los que hay, ¿para qué metemos más? Es una discusión que parece como una discusión superficial, pero es una discusión que tiene mucho de fondo, porque viene de una visión pues, de la corriente que gobierna este país, una visión neoliberal, ¿no? Donde siempre vincula derechos con dinero. Y entonces para ellos entre más derechos más hay que meterle dinero, y eso es terrible porque no, el Estado no tiene tanto dinero, mejor que lo mete en otra cosa, dicen los. En realidad es una mentira, porque imagínense ustedes que dependiera los derechos que se tienen del dinero que se tiene. Pues creo que no tendríamos ninguno, derecho a nada, inauguraríamos el derecho a nada. Entonces es una falsa discusión, pero que tuvo mucha fuerza y presionó mucho en la idea, que incluso lo retomaron en un principio estos partidos que he señalado, para cortarle, para quitar muchos de los derechos que se incluyen. Otro gran, otro aspecto muy importante que se retoma en los derechos es el tema de los tratados internacionales. Es decir, en hacer realidad muchos tratados internacionales que México ha firmado y que nadie conocía y que estaban ahí. De repente eso pasa con México, ¿no? Le encanta firmar y ya firmamos 50 tratados, 100 tratados. Lo estaba viendo ahora con los famosos tratados de libre comercio, ¿no? En México a nivel mundial es el que más tratados de libre comercio ha firmado en el mundo, más que todos los países. Sí, pero el 80% de sus productos lo tienen con un solo país. Entonces, ¿para qué firmamos con todos los países si no realmente ejercitamos esos tratados? Eso pasa con los tratados internacionales. ¿Qué es lo que va a hacer la Carta de Derechos de la Ciudad? Simplemente no es una cuestión de inventar el hilo negro. Es decir, a ver, si México tiene tratados en relación a la igualdad de los derechos de la mujer en relación con el hombre, hay que aplicarlos. Si se tienen derechos en relación con la niñez, con la juventud, con los discapacitados, con los indígenas, hay que hacerlo realidad. Y hay que aprovechar esto que ya viene en el artículo 200, que ya viene a partir de la reforma del 2011,
que establece una serie de principios y que establece una visión donde la Constitución de la República está al igual que los tratados, donde se dice que todo lo que se ha firmado de tratados es válido en el país independientemente de que no esté en la normatividad interna. O sea, uno puede ya invocar un tratado y tiene que aplicarse de acuerdo a lo que dice la Constitución Federal, pero eso está como letra muerta todavía. Lo que se trató de hacer en la Constitución es integrarlos. O sea, muchos de esos contenidos de tratados están en la Constitución de la Ciudad de México. El tema, por ejemplo, de los pueblos indígenas se integran. Por primera vez, el representante de la ONU en México aplaudió que se integrara de esa manera. Es la primera vez que un país, una entidad de un país, integra totalmente lo que viene en el tratado que firmamos en esa materia, y además dice en el propio articulado que se aplicará íntegramente los tratados de la materia. Esto es importante que lo conozcamos porque nos lleva a una visión integral de derechos. O sea, si nosotros analizamos la Constitución, vamos a ver que hay muchos derechos. Bueno, esos derechos en primer lugar están integrados. No es una lista, no es como una receta donde tengo una lista de ingredientes. Todos los derechos están integrados. Se dice, la ciudad es una, y por eso esa estructura es una ciudad que tiene una integración donde una sola persona tiene todos estos derechos. ¿Por qué? Porque es persona, es ciudadana, puede votar, pero también es familia, pero también vive en una ciudad donde se necesita un medio ambiente, también se transporta, también tiene derechos con su espacio público. Por lo tanto, hay que plantear una visión integral de los derechos y no hacerlo como derechos separados. Esa es la idea de esta visión de la Carta de Derechos, que, insisto, retoma mucho de lo que se plantea. Ahora, la virtud más importante, independientemente de esta estructura de derechos, es que se plantea no como poesía constitucional. O sea, de esas cosas que decimos, ¡ay, qué bonito se oye! Pero bueno, pues es así como poesía, ¿no? Ya nos acostumbramos a que nuestra Constitución se oye muy bonito, el 123 y el 27, pero de repente, ¿no? Decíamos que en México se solucionaban las cosas de una manera, de dos formas. Una era, se eleva a nivel constitucional, ¿no? La gente quiere vivienda, no hay vivienda, pero ya tienen derecho a la vivienda, y el artículo 4 dice que tienen derecho, oye, yo quiero vivienda, no el derecho, ¿no? Y entonces se hacen fiestas y el presidente sabe, pero ya está el derecho por primera vez, ¿no? O el derecho de los indígenas, que viene después del levantamiento de los zapatistas, que se achata lo que se acordó, que no se cumple, pero se dice, ya tenemos derechos de los indígenas. Vean cómo está la situación de los indígenas. No sirve una constitución poética, no sirve una constitución bonita. Aquí es lo que decimos, ya hay una constitución que está bien hecha en ese sentido, pero si no se cumple, de nada sirve, ya no es constitución. Una constitución o es norma y se cumple, o no lo es, no es algo que simplemente es bonito. Entonces aquí se establecen en la Constitución dos cuestiones, que son términos jurídicos, pero que son muy sencillos. Uno que se llama exigibilidad y otro que se llama justiciabilidad. ¿Qué quiere decir eso de exigibilidad, justiciabilidad? Pues muy sencillo. Exigibilidad quiere decir que todo lo que está contenido en las normas se puede exigir. Y hay manera de ver que se cumpla o no se cumple. Entonces se establece toda una estructura para hacer una medición, digamos, de que esos derechos se van a cumplir. Aquí viene una cosa muy complicada de los derechos, sobre todo de los derechos sociales, culturales, de los derechos de medio ambiente, que de pronto dice, bueno, pues ¿cómo medimos que se está cumpliendo? Entonces vamos a ver que la Constitución establece una serie de instrumentos, de indicadores, para garantizar
que se está cumpliendo de manera que es otro de los principios que se establece en la Constitución, progresiva. O sea, cuando decimos que los derechos son progresivos, nos referimos a dos cosas. Primero, que no hay marcha atrás, que si ya se aprobó un derecho, este no puede echarse abajo, no puede no cumplirse, hay que ir para adelante, no se puede echar para atrás. Segundo, que en ese caso de los derechos que implican recursos económicos, que implican políticas, se requiere medir. ¿Cómo vamos a saber si se está cumpliendo? O sea, podríamos decir vivienda, volvemos a lo que decíamos hace rato. ¿Hay derecho a la vivienda? Pues sí, pero yo no tengo vivienda, entonces no se está cumpliendo. Bueno, no se puede de un solo jalón cumplir con la vivienda digna para todos. Pero sí se obliga a que el Estado tenga indicadores donde se garantice que está metiendo el suficiente recurso posible para la vivienda y que no hay marcha atrás en ese recurso, sino que es un recurso que tiene que irse cuando menos mantenerse o si no avanzando. Y que hay un esquema que permita ir avanzando en cada uno de los temas. Si no hay recurso suficiente, aquí lo decía Laura hace rato, o sea, los derechos tienen que concretarse en recursos y en instrumentos que permitan cumplirlo. Es dinero, es apoyo, es cuadros técnicos, es infraestructura para que se cumpla, si no, no hay manera de cumplir eso. Entonces, esto nos lleva a esa posibilidad que se tiene dentro de la propia Constitución de establecer instrumentos para cumplirlo. Ahorita voy a hablar de eso. La justiciabilidad. Se establece una serie de recursos jurídicos, aquí sí, que permiten que si no se está cumpliendo un derecho o si se está violando un derecho, se pueda ir con un juez y exigir que se cumpla. Se avanza en un esquema que, por cierto, vamos a esperar que la Suprema Corte respete. Es de las cosas que más le sacan ronchas a la Suprema Corte de Justicia en esto. A la derecha en su conjunto y que le ponen a la Suprema Corte de Justicia como el instrumento para echar abajo eso. Es el caso, por ejemplo, de estas formas. Se establece un juicio con un modelo que ya funciona en Colombia y funciona en otros lados, que ya no es el juicio de amparo. Está el juicio de amparo, que es un juicio largo, muy técnico, que requiere abogados, que requiere todo un proceso que no es fácil para cualquier ciudadano, sino que aquí se parte de un recurso que cualquier ciudadano puede presentar, que no tiene formalismos, que no tiene que estar firmado o cuadruplicado con 5 firmas y con todos el lenguaje que usan los abogados para que nadie les entienda y los tengan que contratar, ¿no? Entonces, y establece entonces un mecanismo donde se presentan los hechos, se presenta lo que se considera que se ha violado y el juez tiene la obligación de suplir la queja, es decir, de ver, si no menciona un artículo, ver qué es ese artículo, si no menciona el fundamento claramente, ver si hay algún fundamento, y esto se tiene que resolver en 10 días máximo. Este es un avance que es importantísimo, que poco se ha hablado de él, no se habla mucho del esquema de derechos, pero no de los instrumentos, y a mí me parece que hay que meterle más, a presionar para que se cumpla con eso, porque los derechos sin ese instrumento no nos sirven de mucho. Entonces, ese esquema y la creación de una sala constitucional nos permiten un cambio que es importante en relación con lo que existe a nivel federal, cómo funciona el Poder Judicial y cuáles son los instrumentos que muchas veces son muy complicados para los ciudadanos. Entonces, exigibilidad, justiciabilidad, progresividad se establecen como principios fundamentales que son básicos y que son un elemento de aporte de nuestra Constitución en relación con otras constituciones. El otro tema que es fundamental, esta Constitución rompe con toda la tendencia que hay desde la llegada del neoliberalismo
para que las reformas constitucionales, tanto a nivel federal como local, sean desreguladoras, dicen los neoliberales. ¿Qué quieren decir con eso? Está esta visión neoliberal donde dice que el Estado debe de ser más pequeño, que no debe de intervenir en las relaciones sociales, y lo que hizo el gobierno federal, todos lo sabemos, fue desmantelar lo que se podía haber avanzado en algunos aspectos. Que hubiera una CONASUPO que regulara precios de garantía, ciertos precios de la leche, de la canasta básica, que hubiera un seguro social decoroso que sirviera para la salud de la gente, que hubiera ciertas condiciones que permitieran que, aunque no hubieran salarios elevados, hubiera algunas formas de compensar esto. Esto se llamó estado de bienestar en algún momento, y con la llegada del neoliberalismo lo que hizo fue desmantelar todo eso y privatizar todo. Empieza privatizando Teléfonos de México, ¿no? Afortunadamente, como lo dijo, lo cumplió. Cuando lo privatiza, mejora el servicio telefónico, es muy barato, es más barato que cualquier país, casi no nos cuesta y no tiene fallas. Creo que todos lo podemos constatar, que sí funciona. Ya vimos que se privatizó el petróleo y cumplieron. Ha bajado la gasolina, ya es mucho más eficaz, a partir de hoy ya se liberó para bien de todos, ¿no? Eso es lo que dijo el neoliberalismo, que evidentemente han sido falsedades, que lo que han ocasionado es que estemos cada vez peores de nosotros. Bueno, todo eso lo trasladaron a las reformas constitucionales. Entonces, desde que llegaron ellos, desde los años 80, desde el 82, se vino un proceso donde las constituciones, que la Constitución Federal, que era producto de la Revolución Mexicana, que fue la primera constitución social en el mundo, que avanzó en muchos sentidos en relación con las constituciones liberales, de repente regresaron, se desmanteló, se dio todos los espacios para la empresa privada y se quitaron derechos que estaban en la Constitución y se deja a libre juego de los factores el propio derecho. Este había sido el tono de los cambios de la Constitución Federal y de las constituciones locales. Entonces, lo que va a hacer esta Constitución de la Ciudad de México es que por primera vez regrese el asunto a donde debía de estar. Obliga al Estado a tener una participación social directa. Eso es el gran cambio que da la Constitución. O sea, ya no deja los derechos solitos, sino que le dice al Estado: tú eres el encargado de que se cumplan. Y esto implica modificar tus políticas, es decir, desde ese momento se obliga a que el Estado tenga que dar recursos, tenga que establecer prioridades, para que lo primero que se tenga que hacer es cumplir con los derechos. Primero se cumplen con esos derechos y después puedes hacer otras cosas. O sea, tus presupuestos van encaminados a esto, entonces quítale presupuesto a todos los apoyos y prestaciones y todos los apoyos superfluos a todos los funcionarios públicos, nuevos carros, apoyos para comidas, seguros médicos privados, ¿no? Están a todo dar, todos los demás pueden ir al ISSSTE, menos los funcionarios, porque ellos tienen que tener los prestados. Todo eso se quita. Entonces, yo diría, junto con la Carta de Derechos, el gran avance es que se regresa a una idea de Estado social democrático. Es decir, que el Estado no es un Estado que está al margen de la sociedad, sino que está obligado a que sus políticas públicas, a que su actividad esté vinculada con el cumplimiento de esos derechos. Es decir, no es una visión neoliberal, sino es una visión antineoliberal. Es una visión que pone nuevamente al Estado como obligado y donde se establecen sanciones por si no lo cumple él o cualquiera de los funcionarios que estén. Hay derechos y obligaciones para todos ellos, en todo un concepto que se va a llamar el buen gobierno, etc. ¿Cómo se va a hacer todo esto? Bueno, se establece un plan a través de una planeación obligada,
todo un sistema de planes y programas que tienen que vincular a las diferentes dependencias, donde se establecen las prioridades, los recursos y donde se tienen que satisfacer estas necesidades. Se establecen indicadores para que en cada uno de los rubros económicos se vea cómo se está cumpliendo cada uno de los derechos que se están estableciendo en salud, en vivienda, en medio ambiente y en otras materias que se establecen. Y finalmente se establece una visión transversal de estos derechos, es decir, hay derechos como los derechos de las mujeres, por ejemplo, que no se enuncian solamente, sino que son transversales. Esto quiere decir que todos los aspectos de la Constitución tienen que vincularse. Por ejemplo, ¿cuáles? Se establece en el Congreso de la Ciudad de México tiene que haber paridad plena en la integración, la mitad mujeres, la mitad hombres. Se establece en la integración del Poder Ejecutivo, en el gabinete, debe haber paridad. Se establece en la Suprema, en el Tribunal de la Ciudad de México, tiene que haber paridad en la integración de los magistrados. Es decir, no se deja esto así. En el ámbito electoral y partidario se dice, las candidaturas tienen que integrarse con hombres y mujeres, y pone otra cosa, y aguas. Tiene que haber candidaturas de hombres y mujeres en las listas que se presenten, y no se puede dejar a las mujeres los distritos más difíciles, porque eso se hacía, ¿no? Entonces, ya aquí está, la mitad de hombres, la mitad de mujeres, sí, pero las mujeres están en los distritos que históricamente se habían perdido, y claro, pues con esto, al llegar la integración, pues esto implicaba que se rompía la paridad. Se quita esa visión de lo que se llamó las Juanitas en algún momento, ¿no? Donde se planteaba pues que se ponían formalmente mujeres, pero que los suplentes eran hombres. Entonces cuando se llegaba a la integración del Congreso, pues renunciaba a la mujer y quedaba su esposo, su hermano. Todo esto se quita y se establece una visión transversal que permite que ese derecho se cumpla. Esto se maneja en el caso de discapacitados, se maneja en el caso de los indígenas, es decir, la visión de los derechos de los indígenas tiene que estar ubicada en todos los espacios. La visión del tema de la discapacidad tiene que estar vinculada en todo, las construcciones tienen que pensar en este tema de gente que percibe de manera diferente a los demás, y de esta manera se logra una visión integral. Con eso termino, creo que ya me extendí mucho, Laura, perdón. Muy interesante. Hay otros temas, rápidamente señalo, está la integración, dejo el tema de la participación del Estado, que insisto es una cuestión fundamental, en todo el tema del medio ambiente, la visión metropolitana obligada, que es otro tema que está pendiente. Hay otros temas, la integración del Ejecutivo, Legislativo, sobre todo Legislativo, y la integración de los órganos autónomos. Se da un avance muy importante. ¿En qué sentido? Todos sabemos que en la actualidad la integración de algunos espacios, como los órganos autónomos, la Comisión de Derechos Humanos o otros aspectos de transparencia, hemos criticado o la integración de los magistrados en diferentes tribunales, en el caso federal los ministros, se ha dado sobre la base del cuotismo. Es decir, se dice, es el Senado o el Congreso el que decide. ¿Qué es lo que se ha hecho sobre eso? Pues que se reparten entre los partidos, ¿no? Dice, bueno, pues si vamos a nombrar a 5, pues tú nombras 2, porque es mayoría, tú nombras 2 y a ti te toca pues 1, cuando menos 1 va a ser de tu parte. ¿Qué ha pasado con esto? Que esos órganos, en lugar de ser órganos imparciales, órganos que representan a la sociedad, en realidad se convierten en órganos de negociación entre partidos, que obedecen a la línea que le dé el partido. Vean lo que está pasando con el famoso Tribunal Electoral, que es una vergüenza que ese Tribunal Electoral avale a candidatos cuando es evidente que violaron la ley, va en contra del propio Instituto Electoral. Pero pues es que el nombramiento de los integrantes
pues obedece a que el PRI y el PAN se pusieron de acuerdo, entonces tienen un control sobre ellos. ¿Qué es lo que se hace de diferencia de esta Constitución? Se establece un mecanismo que se llama el Consejo Ciudadano. Es decir, lo que tiene que ver es que se hace una convocatoria para que participen especialistas, los colegios, las instituciones, y a partir de una lista se nombra un consejo que no va a ganar dinero, sino que son puestos honoríficos, y van a nombrar o las ternas o van a tomar la decisión respecto a quiénes, valorando currículum, valorando capacidades y trayectoria, y evidentemente que no esté implicado en cuestiones de corrupción, ni mucho menos. Entonces, esta fórmula pensamos que va a cambiar la idea de las cosas, que puede modificar y que puede garantizar que los órganos autónomos de a de veras sean autónomos, y que el Poder Judicial de a de veras sea de magistrados que son imparciales y que no van a obedecer a las consignas ni del jefe de gobierno, ni de los delegados, etc. Finalmente, alcaldías. Y finalmente porque es un tema que va a dar cambios a lo que conocemos. Todos conocemos a los jefes delegacionales, sabemos que ya son electos, pero también hemos vivido con mucha desilusión que en la actualidad esos jefes delegacionales son una especie de virreyes chiquitos, que dentro de su ámbito manejan los recursos como se les pega la gana, y normalmente lo manejan para beneficio personal y de sus familias. En muchos de esos lugares pues se ha reproducido este esquema familiar, ¿no? Donde ya dejan en herencia el espacio y luego regresan. Y por otro lado, hay una opacidad enorme en el manejo de recursos, que normalmente también una parte de ellos se utilizan para consolidarse, para tener clientelas políticas, para tener clientelas económicas. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Se crea algo que llamamos alcaldías. Desaparecen las delegaciones, se crean las alcaldías. Las alcaldías están formadas por un o una alcalde o alcaldesa, y por consejos que van a tener funciones de supervisión. Son electos todos. Es una nueva fórmula, una fórmula que hay que experimentar. Podemos hacer muchas críticas a eso, pero tenemos que verlos en funcionamiento. El gran avance es que se van a elegir ahora un órgano colegiado, que ese órgano colegiado tiene la misión de evitar que estos jefes o jefes de delegaciones actúen impunemente y estar supervisando cómo usan el recurso, hacia dónde suben, que cumplan con los planes y programas, y que no actúen de manera unipersonal. Y vamos a ver que funciona. Ya ese es un tema por sí mismo que hay que hablar. Aquí falta una cereza para este pastel, que es, diríamos, está bien que los consejeros vigilen al alcalde. Lo que preguntaríamos es, ¿y quién vigila a los consejeros? ¿No? Porque si no, también ellos, bueno, pues es muy fácil que entren en negociaciones, pues sí, bueno, pues yo no digo nada, pero tú dame chance para que yo crezca y tenga clientela. Aquí lo que importa es esa participación ciudadana. O sea, lo que está ahorita por delante, y eso ya tiene que ver con lo que falta, es que la estructura ciudadana funcione realmente. Que no se deje estas estructuras formales funcionar, sino que realmente esta red de participación ciudadana a partir de este momento y con los derechos que se tiene, sea un órgano de control ciudadano que está supervisado. Hay obligación de que den cuentas, hay que pedirlas. Hay que rebasar el esquema clientelar que existe, donde los grupos obedecen a ciertas personalidades o partidos, y realmente garantizar que sean los ciudadanos en cada colonia, en cada territorio, los que supervisan. Esto evidentemente es parte de una cultura de participación que tenemos que hacer. Normalmente todos criticamos mucho lo que está pasando, decimos, ¿cómo es posible que hagan esto? ¿Cómo es posible que
estén metiendo tanto dinero en hacer banquetitas y esquinitas de banqueta, ¿no? Cuando hay muchas cosas que hacer, pero ¿de qué manera nosotros estamos participando? La Constitución nos da esa posibilidad de crear una red de participación que tiene que ser la base de todo lo demás, y aquí nos quedamos. Y está la normatividad, hay cambios importantes, muchos de ellos hay que verla funcionando, se ve bonita en el papel, vamos a ver cómo se estructura. De repente la Asamblea Legislativa está haciendo algunas cosas que no nos gustan mucho en ese sentido, pero creemos que puede avanzarse en algunas cosas. Tenemos que avanzar en la participación, ese es el tema que falta, que los ciudadanos supervisen que esta Constitución, que estas normas se cumplan, y que tenga esta ciudadanía la suficiente fuerza para que el cumplimiento de esta norma sea el principio de un nuevo camino que tiene la Ciudad de México. Yo digo que con la nueva Constitución se cierra un ciclo, pero se inicia otro donde todas las leyes de la ciudad van a tener que reformarse, donde todas las leyes de la ciudad van a tener que modificarse para adaptarse a estos nuevos criterios, y donde entonces los ciudadanos, las organizaciones tienen que estar participando de que los diferentes temas realmente se cumplan y no se quede esto nuevamente como lo que no queremos. Poesía constitucional, muy bonita en el papel, pero que si no tiene la carne y hueso de la gente, no nos sirve de nada. Con esto termino, perdón si me alargué, pero son muchos temas. Muchas gracias a Ricardo Ruiz por esta interesantísima ponencia. Dijo que nada más iba a ser una platiquita, pero fue bastante profunda, y yo creo que deja claro que realmente, como finalizó, que la carne y el hueso pues somos todos nosotros, y que tenemos que estar muy atentos para darle seguimiento y participar. ¿A partir de qué? Pues a partir de nuestro conocimiento. Abriríamos una pequeña ronda de intervenciones, 3, para hacerle algunas preguntas al ponente. Si hay alguna pregunta. Todo quedó clarísimo, ¿verdad? Bueno, me parece muy bien. Yo solamente sí quisiera hacer algún comentario y una pregunta en específico con relación a lo que se consideran estos derechos, el mismo derecho a la ciudad y el derecho de la naturaleza, que yo creo que este fue un proceso de discusión importante, porque el planteamiento original tenía que ver con los derechos de la madre tierra y el Pachamama y demás, y creo que esto metió en una discusión interesante a los mismos constituyentes, y que finalmente se plasmó este derecho de los que se consideran también dentro de la propia Constitución Política Mexicana, la reforma que se hizo al artículo 17 de los derechos difusos, donde realmente el que un río, por ejemplo, esté contaminado, o veamos algo que nos está afectando directamente en una comunidad, bueno, como ciudadanos también tenemos este derecho legítimo, ¿verdad? Si no sería jurídico, bueno, como esta es una parte yo creo que también importante dentro de lo que se incorpora a la Constitución, y sí me parecería importante que hicieras un comentario al respecto. Sí, efectivamente, como lo señalé hace un momento, esta Constitución de la ciudad toma algunos elementos de lo que se ha llamado el nuevo constitucionalismo, que ha avanzado en todo lo que respecta a esto que se ha llamado los derechos difusos. Es decir, si hablamos de generaciones de derechos humanos, vemos que hay una primera generación de derechos humanos donde los derechos de la persona, los derechos a la seguridad jurídica, la libertad, la igualdad ante la ley, los derechos de las garantías de audiencia, son la base, digamos, de la primera espacio de garantías individuales que hubo. Después se le agregaron otras garantías, como las garantías sociales, que vienen del 123, de los derechos de los campesinos, de otros
ámbitos, digamos, de la relación económica, de las relaciones económicas que hay dentro de este sistema capitalista, que se reconocen en la Constitución. Y después ha venido todo un proceso donde se han venido articulando derechos que son derechos que no van vinculados a una persona en particular o a algún grupo económico en lo particular, sino que vinculan a toda la colectividad y a la relación de la colectividad con el medio ambiente y con su entorno natural. Entonces esto ha venido creciendo y se ha plasmado en algunos derechos, que ese es el derecho a la naturaleza, a un medio ambiente sano, a otros espacios, al agua, a otros espacios que nos plantean que cada uno de nosotros tenemos derechos personales. Si participamos en el ámbito económico tenemos derechos, pero también tenemos derechos a todo lo que nos rodea. Y en este caso a la preservación de las condiciones que nos permiten la vida y que nos permiten vivir como seres humanos. Uno de los temas, digamos, concretando o planteando cómo se ha definido en los derechos humanos, esto nos dice que el objetivo de los derechos humanos tiene que ser la dignidad de las personas. Y esta dignidad está vinculada con la posibilidad de desarrollarse, de vivir bien, de vivir en un medio ambiente digno, de preservar las condiciones para que las generaciones futuras puedan subsistir y existir en mejores condiciones que nosotros. Entonces esto nos plantea un tema donde cada uno de nosotros tiene que pensar hacia adelante. No basta con las condiciones actuales, sino tenemos que pensar en los hijos y en los hijos de nuestros hijos. Si estamos destruyendo la naturaleza para construir edificios, si estamos quitando los ríos porque hay que poner avenidas, como sucedió con este ecocidio de la Ciudad de México, ¿no? Donde los ríos solo son calles, no tenemos que estar entubados y vienen por abajo y hay ríos todavía. Entonces se nos olvida eso y no entendemos cómo de pronto nos quejamos todos y decimos: qué barro, cómo se inunda esta ciudad, cómo es posible que las autoridades no estén previendo. Bueno, es que este era un lago y estos eran montañas donde llueve enormemente en un periodo y donde el agua baja y donde le pusimos patines para que el agua se vaya y la sacamos con el agua sucia, ¿no? En lugar de aprovechar esa agua, la sacamos y necesitamos agua que la traemos de 2000 metros abajo. No, muchos extranjeros se maravillan, dicen: oye, y ustedes tienen que traer el agua y la suben. Lo normal es que baje, ¿no? Por gravedad es más fácil. Nosotros la tenemos que subir. ¿Esto qué quiere decir? Que no estamos ejerciendo un derecho que ahora tenemos que aprender, es pensar en la naturaleza, pensar en que nuestra vida está vinculada con un medio ambiente y con una serie de elementos que si no preservamos y no cuidamos, esto no tiene un futuro, no tiene sustentabilidad hacia adelante. Y por lo tanto tenemos derecho y nos dan los instrumentos para que cada uno de nosotros pueda impugnar una serie de acciones o de políticas que están afectando la naturaleza, que están solucionando aparentemente un tema, porque ya pusieron una calle y además ahora le pusimos empedrado y le ponemos postecitos, ¿no? Como que es lo que se está haciendo, pero que en realidad está afectando un asunto más profundo que tiene que ver con nuestros hijos y los hijos de los hijos y lo que es el futuro y la sustentabilidad de esta ciudad, que si no la cuidamos, pues está destinada a que tengamos que emigrar, o que nuestros hijos y los hijos de los hijos tengan que emigrar de esta ciudad porque no puede mantenerse de esa. Bueno, pues le agradecemos mucho a Ricardo Ruiz su participación, a todos ustedes el haber venido a la Fundación Eberto Castillo Martínez. Esta es su casa y seguiremos andando. Queremos hacer entrega también de este reconocimiento que dice: la Fundación Eberto Castillo Martínez AC otorga el presente agradecimiento a Ricardo Ruiz Suárez por su participación como conferencista magistral sobre el tema la participación ciudadana más allá de un derecho, una visión sobre la Constitución Política de la Ciudad de México.
a 30 de noviembre del 2017, María Teresa Juárez Carranza, presidenta de la Fundación Eberto Castillo Martínez, es quien los firma.